Hoy vamos a examinar la primera parte del discurso que Jesús da inmediatamente después de la realización de esa sexta señal. No vamos a ver mucho, hoy vamos a, nada más como para recapitular, eh, el mensaje pasado terminamos viendo esto, lo que la sexta señal nos enseña de Jesús es que él es el siervo del Señor que fue puesto para ser luz para las naciones. También nos enseña que Él es el Mesías que vino para dar vista a los ciegos y también nos muestra que Él es el que trae salvación y juicio al mundo, permitiendo a los ciegos ver y causando que los que creen ver se vuelvan ciegos. Uno de los detalles más interesantes de la historia fue cómo el ciego es confrontado por las autoridades, los judíos de la época, los fariseos, los escribas, sacerdotes. No da detalle el texto, pero sí dice las autoridades de los judíos y lo empiezan a atacar y en la medida que lo atacan, su visión espiritual se va abriendo. Pero él también empieza a dar testimonio de Jesús y como ellos lo que quieren es que él niegue a Jesús y diga que Jesús es un pecador, lo terminan expulsando de la sinagoga y él se reencuentra con Jesús. Y cuando se reencuentra con Jesús, Jesús se revela a él como quien él es, el Mesías, el Hijo de Dios, y él se postra y lo adora. Pero también le explica que ha venido para traer una separación, un contraste al mundo. Y ese discurso, a veces nuestra mente, ustedes deben de recordar que los capítulos y versículos no son parte de la palabra inspirada, no son texto inspirado. Entonces, en el texto original no había esa separación que nuestras Biblias hacen y que a veces también nuestra mente hace, ¿verdad? Pero el discurso va seguido, digamos, ahí no debería de haber un cambio de capítulo, pero igual, hoy vamos a ver una parte, una pequeña parte, solo vamos a estar en los primeros 6 versículos del capítulo 10 de Juan y vamos a ver cómo Jesús, teniendo el ciego a la par en su conversación con los que se acercan a preguntarle si también son ciegos, él hace una comparación entre los ladrones y salteadores y el verdadero pastor. Por eso yo le he titulado al tema de esta mañana, llama a sus ovejas por nombre. Veamos rápidamente algunos versos del contexto anterior. Juan 9:22 dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús es el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Esto es interesantísimo porque, o sea, ellos están metiendo temor a los seguidores. Juan 9:34 vemos que cuando el ciego les hace entrar en razón y les muestra que no tienen razones reales para decir que Jesús es pecador, sino que al contrario, toda la evidencia apunta de que Él es un enviado de Dios, lo atacan y le dicen, en esta versión dice, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Hermanos, la determinación que habían tomado los judíos para amenazar al pueblo la cumplieron con el ciego, estaban dispuestos a hacerlo. Y claramente nos muestra la dureza del corazón de estos líderes. Pasemos al verso 39, que es de donde terminamos, pero vamos a conectar el capítulo 10. Dice, aquí acaba del ciego de adorarle y de postrarse ante él, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron,
¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El escenario no ha cambiado, el discurso no ha cambiado. Los personajes son el ciego a la par de Jesús y los fariseos preguntándole si son ciegos y Jesús respondiéndolos, si fueran, si dicen, si no vieran y reconocen que no vieran, no tendrían pecado. Pero reconocen que ven y aún así están actuando cruelmente. E inmediatamente de hecho, cuando Jesús en el griego, la palabra en verdad les digo, que la 60 traduce de cierto os digo, es amén, amén. Y nunca se usa para iniciar un discurso, sino que se usa en medio de un discurso para afirmar algo enfático, para enfatizar algo, un punto, o afirmar algo importante. Jesús está diciéndoles su pecado permanece y está pasando a mostrarles cuál es su pecado. Porque ese es el trabajo de la luz. Jesús acaba de decir unos también minutos antes, yo soy la luz del mundo. Y el trabajo de la luz es mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos lo que está mal. Y ellos están preguntando si son ciegos. Jesús les está diciendo su pecado permanece y les está mostrando que su pecado es no accesar al pueblo por la puerta designada por Dios, sino saltarse el muro como ladrones y salteadores para oprimir al pueblo porque solo buscan obtener beneficio de las ovejas. Y claramente la evidencia es que acaban de expulsar de la sinagoga a un hombre recién sanado. Lo están tratando con dureza y con la misma dureza trataban al resto del pueblo. No están buscando cuidar las ovejas, los discípulos del mismo judaísmo que ellos enseñan, sino están buscando beneficiarse de su elevada posición del pueblo. Verso 3. Vean, leamos verso 1 y 2. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el cordero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Para los lectores del Evangelio esta imagen es muy familiar, para nosotros no, porque vivimos en una época diferente. Nosotros, en primer lugar, difícil, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido ovejas en su casa, pero pues yo no he tenido ovejas en mi casa. Y si conocemos a alguien allá en Coronado o en algún otro lado, generalmente ya no es como antes. Antes los pueblos eran pequeños, la gente era más pobre y entonces lo que hacían en esos poblados pequeños era construir un redil comunal y entonces las diferentes familias designaban a los jóvenes generalmente a ser pastores y entre todas las familias contrataban a un portero, que era el que en la noche se quedaba cuidando, generalmente podía ser aquí como esta imagen, este es el portero, es un hombre, digamos, mayor, y hay todas las ovejas del pueblo se guardaban en ese mismo redil comunal. Y cada familia, cada pastor podía tener entre unas 7, 12 ovejas, pero todas se juntaban, pero cuando llegaba cada pastor, el portero pues reconocía, ¿verdad? A este es el pastor tal y abría y también él sabía que tenía 7 ovejas, entonces lo miraba salir con sus 7 ovejas y él conocía sus ovejas. De hecho, todavía en el Medio Oriente y en aquellos lados hay pastores que tienen ciertos sonidos, pero ni siquiera solo en el Medio Oriente. Yo ahorita estuve estos días en Guanacaste y estuve con dos familias y me llamó mucho la atención porque ninguna de las dos familias era ovejas, pero el pastor de la cruz tenía un montón de gallinas. Y a mí
impresionó porque en la mañana llegaron y él le abrió y salieron todas las gallinas del gallinero. Y en la tarde, ya cuando las hacían a guardar, entre él y la esposa les empezaron a hacer ciertos sonidos. Para mí hubiera sido imposible volver a meter esas gallinas al gallinero. Pero ellos no sé cómo lo hicieron, pero guiaron a todas las gallinas y entraron las gallinas para el gallinero. No fue tan fácil, pero fue mucho más fácil de lo que yo me hubiera imaginado. Y usaban ciertos sonidos. Cuando fui a Bagaces, en la familia donde estuve en Bagaces, ellos tienen toros, un montón de toros. Y se habían salido tres toros del redil, de la cerca, ¿verdad? Y también, y me dice, don José, Gustavo, ¿no querés ir a meterme esos toros? No, hombre, le digo yo, me matan. Y, y no, y se fue él y la esposa, y yo no sé cómo, pero los toros les hicieron caso y se hicieron. También con ciertos sonidos y ademanes y gritos, ¿verdad? O sea, es impresionante, ¿verdad? Yo me imagino que algo similar es el ejemplo aquí, ¿verdad? Eh, sigamos. Vuelvo a leer el 3 para tener la continuidad. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La palabra griega que se traduce comparación es una palabra en el griego paroinia, que significa figura de lenguaje, alegoría, puede traducirse también como parábola, proverbio o ilustración ficticia. Es una comparación, es una ilustración ficticia. Jesús está usando una parábola, una ilustración ficticia para enseñarles un punto, para ser luz a los que están ahí de audiencia, que hay líderes fariseos, hay pueblo y está el ciego. Y hoy nos vamos a detener en esta pequeña parábola, en esta pequeña ilustración. Solo vamos a abarcar estos 6 versículos. Quiero llamar su atención a que en la comparación que Jesús usa hay al menos 4 personajes. Hay claramente 4 personajes. Y vamos a verlos en orden. El primer personaje que Jesús menciona es las ovejas dentro del redil. Segundo personaje que él menciona, primero le llama ladrón y salteador, luego le llama desconocido y luego le llama extraño, pero se está refiriendo al mismo, que se salta. El tercer personaje que se menciona es el portero y el último personaje es el pastor de las ovejas. Vamos a ir uno por uno para ver cómo también qué entendieron los lectores originales, porque cada personaje también tiene una conexión con toda la revelación histórica de Dios en el Antiguo Testamento. Primero, veamos las ovejas. Claramente, hermanos, en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, las ovejas se identifican con el pueblo de Dios. Yo elegí 2 pasajes, en la lectura bíblica leímos también el Salmo 23, que claramente es uno de los pasajes donde nos hace vernos a nosotros mismos como ovejas y nos hace ver y dice, el Señor es mi pastor. Y si el Señor es mi pastor, yo soy una oveja. Vean el Salmo 78, 52. Pero a su pueblo lo sacó como a ovejas. Entonces, ¿qué está comparando con el pueblo? Las ovejas. Está claro, ¿verdad? Hay una comparación entre el pueblo de Dios y las ovejas. Como a rebaño los condujo en el desierto. El Salmo 103 dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y vean la comparación, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, pueblo es equivalente a ovejas. Está clarísimo. Hay una enseñanza en las ovejas. Ahora, ¿por qué el Señor
no dice que su pueblo son como perros, o como tigres, o como leones, o como gatos, sino que usa la imagen de oveja. Ahí el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Y miren, hay muchos, en primer lugar, la oveja es un animal, digamos, doméstico, de granja, pero no es el único. Hay perros también, son animales domésticos, gatos. Y usted sabe que algo interesante de las ovejas es que no hay una versión salvaje de las ovejas. Hay una versión salvaje de las cabras, la cabra montés. Hay una versión salvaje de los gatos, el gato de monte. Hay caballos salvajes y hay caballos amansados. Hay perros salvajes. Hay perros que pueden sobrevivir ellos solos, pero ¿sabe una cosa? No hay ovejas salvajes. Las ovejas son de los animales más necesitados de cuidado. Las ovejas, si salen ellas solitas a comer y no hay alguien cerca de ellas que las vea, y ahí se pueden comer una ortiga, se pueden comer una planta venenosa y se mueren. Y ha pasado. Yo me acuerdo haber leído un libro de una historia de que el pastor no se dio cuenta y se le abrió el rebaño y los perros lo guiaron y entonces los perros corrieron porque oyeron un ruido y las ovejas se fueron y cayeron en un guindo y se murieron un montón de ovejas. O sea, la oveja es de corta vista. La oveja no tiene capacidad para defenderse. Digamos, hay que hablar lo que es. La oveja es un animal bastante tontito. Esa es la realidad, digamos, no es usted, la oveja no tiene sentido de orientación. Usted deja ir a un caballo y el caballo sabe y puede regresar a casa. El perro va oliendo y va poniendo atención y el perro sale y regresa a casa. Los gatos regresan a casa. Pero la oveja, si usted la deja sola, lo más seguro es que o se va a ir un guindo, o se intoxique, o alguien se la robe, o un animal salvaje se la coma. Las ovejas necesitan de un pastor para sobrevivir. Y con eso nos compara el Señor, enseñándonos que necesitamos de Él primeramente y también de guías espirituales. Vean este pasaje, Números 27 del 15 al 17. Entonces Moisés respondió al Señor. Aquí, nada más para que tengan el contexto, Dios le acaba de decir a Moisés que se va a morir, que ya el tiempo llegó de reunirse con sus antepasados. Y entonces él se queda así como que, Señor, pero este pueblo, de ahí, sin mi guía, ¿qué va a ser de ellos? Entonces dice, Moisés le respondió al Señor. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué está diciendo Moisés? Si no hay un guía, las ovejas corren un grave peligro de morirse y de descarriarse. De hecho, Jesús vio a las multitudes y se compadeció de ellas al ver la pobreza, la enfermedad, la confusión, las tradiciones, todas las supersticiones en las que la gente vivía y eran como ovejas sin pastor. Hermanos, claramente Dios usa la parábola de ovejas para mostrarnos que necesitamos cuidado y dirección. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados así. Porque hay algo, hay un diseño dentro de nosotros que busca satisfacción, que busca seguridad y que busca descanso. Ahora, hay algo también interesante en las ovejas. No todo es negativo. Las ovejas son animales muy valiosos. Todo en la oveja es útil. De hecho, la carne de oveja es considerada de las más saludables, es de la carne más rica y saludable. Su leche tal vez no es más rica, pero es más nutritiva que la de la vaca. Y la lana es muy valiosa y por muchos años fue
de las principales fibras usadas en la industria de textiles. Obviamente ha sido reemplazada por otras cosas, pero el punto es que todo en la oveja tiene valor y aunque el Señor nos hizo necesitados de Él, también nos hizo valiosos para Él. Y también usted sabe de que el hombre tiene un valor y por eso también el enemigo quiere destruirlo. Pero pasemos al segundo personaje. El segundo personaje que Jesús menciona en la parábola son es el ladrón y el salteador que no entra por la puerta. Ya vamos a ver un poquito más. Yo creo que Jesús usa dos términos porque creo que esta imagen puede representar dos cosas y lo voy a explicar con un poco más de detalle en unos momentos, pero puede representar falsos dioses o ídolos, pero claramente en el contexto específico señala más a los falsos líderes, a los falsos maestros. Yo tengo que contarles a ustedes, porque seguramente ustedes saben si viven en este mundo, que tristemente existen pastores y líderes religiosos que su interés es enriquecerse, que su interés es engañar, que su interés es manipular, que su interés es explotar a la gente. Tristemente existe. Y Jesús, y en el verso 8 no está dentro del pasaje de hoy, pero sí está en el contexto, en el verso 8 vamos a ver que Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y hermanos, sí, antes de entrar a estos pasajes, los ladrones y los salteadores son aquellos que pretenden cuidar a la oveja porque están interesados en el valor de la oveja, pero solamente quieren de la oveja lo que pueden obtener de ella. No les interesa cuidar a la oveja. No les interesa el bienestar de la oveja, solo les interesa sacar provecho de la oveja. Y claramente Jesús está usando esta comparación para referirse a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos de la época. Veamos Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados. ¿Sabe qué hacían estos pastores? Ahuyentaban a las ovejas dispersándolas para no ocuparse de ellas. Ezequiel 34:2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Hay pastores que cobran los diezmos, que exigen el servicio, que esclavizan a la gente, pero solamente están cuidando de su propio patrimonio y no les interesan las necesidades de la gente. Claramente esa es la imagen. Sigamos leyendo en Ezequiel 34. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Dígame si no expulsar al cielo de la sinagoga fue tratarlo con dureza y severidad. Dígame si no hay pastores de que si alguien les dice, pues la puerta está abierta, se puede ir y tratan a las ovejas con dureza y severidad. Hermanos, el verso 4 muestra la expectativa de Dios para los pastores. De hecho, fue un verso en el que yo estuve meditando y examinándome esta semana, pidiéndole la ayuda al Señor para yo poder hacer esto, para que el Señor me ayude a que cuando ustedes estén débiles yo pueda fortalecerles y si están enfermos pueda aplicar medicina de consuelo, de palabra, de oración, vendar a la herida, hacer volver a la descarriada y buscar a la perdida. Verso 5, las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. ¿Por qué se dispersaron?
porque no hubo alguien que estuvo pendiente de ellas. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por la superficie de la tierra. Mira qué triste, sin haber quien las busque ni pregunten por ellas. De hecho, hay un canto que escribió Lily Goodman hace un tiempo que hablaba de eso, ¿verdad? Que ella se fue de la iglesia y nadie nunca se dio cuenta, ni la llamó, ni todo. Ahorita no recuerdo exactamente, pero refleja esa realidad y todos hemos sido testigos. Hay gente que pertenece a iglesias que tienen tanto número que son uno más y si están y si no están, nadie se da cuenta. Aquí, pues gracias a Dios, uno puede ver. Yo generalmente a veces también entiendo que las personas tienen compromiso, pero sí, los que tienen tiempo de estar aquí saben que cuando yo no los veo, les escribo, los extrañamos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Está todo bien? Porque yo tengo la obligación de buscar y preguntar si alguien no vino. Y hermanos, claramente Jesús está hablándole esto a los fariseos. Ellos deberían haber sido pastores, pero en realidad el ciego, los papás del ciego y mucho del pueblo, en realidad son ovejas sin pastor, porque pertenecen a una comunidad donde no hay un pastor que realmente cuide y alimente a las ovejas. Pero como yo les decía, para mí ladrones y salteadores, en el entendido de que somos ovejas y de que necesitamos pasto y cuidado, nuestra alma va a buscar ese pasto, esa satisfacción y ese cuidado, ese reposo en aquello que nos los ofrece, aunque con engaños. Y aquí entran los falsos dioses y los falsos maestros. Hermanos, también los ladrones son los ídolos en nuestro corazón que nos dicen, no, 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 no vayas al redil del verdadero pastor. Aquí yo te voy a pastorear y te voy a dar pasto y te voy a cuidar. Y nos ofrecen falsos dioses como el placer, el poder, el dinero, el control, el sexo, el reconocimiento, que nos ofrecen valor, libertad, identidad y felicidad, pero que en realidad esclavizan, desgastan, usan y pagan mal. Ezequiel 14:3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón. Hermanos, todo puede convertirse en un ídolo. Y casi cualquier cosa que haya en algún momento ha sido un ídolo. Un ídolo puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu profesión, puede ser una persona, puede ser un privilegio, puede ser una iglesia, puede ser cualquier cosa. Y aquí vemos algunos de los más comunes. El placer es un ídolo común. El sexo es un ídolo muy fuerte. El dinero, el control, el reconocimiento. Un ídolo, un falso Dios es cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que esperes que te proporcione solo lo que Dios puede darte. Eso es un ídolo. En cualquier cosa que tú pienses y digas, si consigo esto, entonces mi vida tendrá sentido. Sabré que tengo valor, me sentiré importante y seguro. Que no sea Dios es un ídolo. Tim Keller escribe, en la Biblia hay tres maneras en que las personas se relacionan con sus ídolos. Aman los ídolos, confían en ellos y los obedecen. ¿Y sabe qué hacen los ídolos? Los destruyen, los dispersan. Eso hacen los ídolos con el ser humano. Pero también está hablando claramente de los falsos maestros, como los líderes religiosos y espirituales, que ofrecen conocimiento y enriquecimiento espiritual, porque están siempre enseñando, pero no guían al pueblo a la verdad que liberta. Hermanos, cuando los apóstoles hablan de los falsos maestros, hablan de aquellos que mantienen a sus seguidores esclavos de sus pasiones, de gente que tiene apariencia de piedad, pero la niegan con sus hechos, de gente envanecida, de amadores de los placeres, de llenos de avaricia, con la cual explotan a sus seguidores por medio de palabras falsas, que buscan arrastrar a los discípulos tras ellos y que desprecian la autoridad.
De los falsos maestros hay muchísimos pasajes, pero hay un poco de lo que Pablo habla en la segunda parte de Hechos 20, en segunda Timoteo 3, en segunda Pedro 2, en Judas 1. Veamos un solo pasaje de los falsos maestros. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron en el error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Quién es Caín? El asesino de su hermano, el que odia a su hermano y se cree superior, el que tiene celos de su hermano. ¿Quién es Balaam? El que estuvo dispuesto a vender su don y a encontrar una manera de que el pueblo de Dios cayera por dinero. ¿Quién fue Coré? El que dijo, el que se rebeló y no aceptó la autoridad puesta por Dios. Vea cómo los describe de la Biblia. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Hermanos, hay muchos líderes en iglesias que solamente buscan para ellos. Si usted ve los carros, las casas, las mansiones, usted ve la familia, usted ve cómo van creciendo y todo, pero no están cuidando del pueblo. Y yo creo que Dios quiere bendecir también a sus siervos, pero que cumplen su responsabilidad y su función. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto. Dos veces muertos. Usted ve la nube negra y usted dice, ya va a llover. Usted los ve a ellos y dice, van a traer lluvia de bendición, pero no tienen agua. Usted ve los árboles y dice, seguro están llenos de fruto, pero en realidad no tienen fruto. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes. Brillan porque suenan bonito, hablan bonito, se ven bonito, pero son errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Hermanos, no tengo que hablar mucho sobre esto, pero evaluemos. O sea, uno de los beneficios de una iglesia pequeña es que usted puede tener relación con su pastor y evaluar si hay fruto del Espíritu en él y no exija perfección, porque entonces se va a quedar, se va a decepcionar. Pero hay evidencias de cuando hay un amor, de cuando hay un anhelo por Dios, de cuando y no estoy hablando exclusivamente de esta iglesia, porque puede ser que este mensaje lo oiga alguien que se congrega en otra iglesia por Zoom o por YouTube, pero evaluemos si estamos siendo pastoreados y cuidados. Y si no, exijámoslo. Y si no, y si después de exigirlo no, no sigamos a los ladrones y salteadores, pero también evaluemos si hay ídolos en nuestro corazón. El tercer personaje que Jesús menciona en la parábola es el pastor de las ovejas. Y hay muchos pasajes que hablan del pastor de las ovejas, y algo impresionante en el Antiguo Testamento es que es una imagen que Dios toma para sí mismo. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor. Isaías 40:11 es un pasaje que habla, es una profecía acerca del siervo del Señor, es decir, del Mesías. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Mire qué lindo cómo el Señor dice, Él apacentará. Apacentar significa principalmente dar pasto al ganado para que se alimente y cuidarlo mientras come. Eso es apacentar. Y Él va a apacentar a su rebaño y a los corderos los va a recoger en sus brazos y en su seno los va a llevar y guiará con cuidado a las recién paridas. Ezequiel 34:15 dice también, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Qué lindo que el Señor no solo quiere darnos comida, sino también descanso. Por eso dice, en delicados pastos, ¿qué dice? ¿Me hace qué? Descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ezequiel 34:31. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son, y yo soy su Dios. Es decir,
su pastor, porque son ovejas mías, declara el Señor. Hermanos, la Biblia habla principalmente de Dios como el pastor, pero también habla de buenos pastores que Dios puso. Moisés fue pastor de su pueblo, David fue pastor de su pueblo, José fue el pastor que siguió pastoreando a Israel después de Moisés, y hubo líderes y reyes que fueron buenos pastores, y también la mayoría, ¿verdad?, de reyes y de líderes fueron pastores inútiles que terminaron siendo ladrones y salteadores. Un personaje más que Jesús incluye en la parábola es el portero. Es interesante porque el texto dice literalmente, el pastor entra por la puerta, pues el portero le abre. El portero ha sido interpretado históricamente por muchos teólogos, ha habido mucho debate, algunos dicen que es Dios Padre, otros que es Moisés, otros que el Espíritu Santo, otros que los buenos líderes, otros que Juan el Bautista, pero es importante recordar, hermanos, que no es sano pensar que todos los elementos de una parábola representen algo o tengan que alegorizarse, pues se corre el riesgo de perder el énfasis que aquí está en el contraste entre el pastor verdadero y los ladrones y salteadores. Sin embargo, yo sí estuve meditando mucho esta semana en este pasaje y sin perder el énfasis en el verdadero pastor, yo en lo personal creo que el portero representa la ley de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Y no quiero afirmar esto como una interpretación exclusiva, ni pretendo ser superior a los demás teólogos y todo, pero sí creo, o sea, sí les voy a mostrar las razones por las que creo que el portero puede entenderse tipológicamente como la ley. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la función del portero? La función del portero es mantener seguras a las ovejas en el redil mientras viene el pastor. Y la Biblia nos habla de la ley como un guardián temporal, como un ayo que mantuvo al pueblo de Dios de alguna manera protegido, seguro, separado de lo que no era pueblo de Dios, tratando de guiarlo hacia Dios mientras venía Cristo. O sea, el portero es un guardián temporal mientras llega el pastor y el ayo es un guardián temporal mientras viene el padre o mientras viene mientras el hijo crece de alguna manera. Otra cosa es que el portero le abre la puerta al autorizado. Y el único que cumple la ley es Cristo. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Por qué los ladrones y salteadores no están entrando por la puerta? Porque no están cumpliendo la ley. No están atendiendo los pasajes de Ezequiel, de Jeremías, de todo, ni están ni siquiera, miren cómo actuaron con el ciego. ¿Qué dice la ley? Por el testimonio de 2 o 3 testigos confirmarás que algo es verdad. El ciego está dando su testimonio, los que lo conocen están dando su testimonio, los padres están dando su testimonio y ellos están negando la función de la ley y están saltándose el muro para tratar mal a las ovejas. No están entrando por la puerta, no están respetando la ley de Dios. Y de alguna manera, cuando pensamos en los pastores terrenales, no en el gran, perfecto y glorioso pastor, nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que las ovejas, vuelvo aparte de lo que decía, que las ovejas deben de exigir de su pastor, es que lo que haga o las decisiones que tome, muestre que está usando la escritura. En esta iglesia han habido circunstancias que con dolor recordamos que nunca hubiéramos querido, tal vez que pasaran, pero al menos, digamos, yo puedo decir, es que tratamos de hacer lo que la Biblia dijo, o sea, buscamos respetar la Biblia. Tratamos de entrar por la puerta, el portero nos abrió porque era lo que la ley decía. Entonces, claramente, por eso yo creo que el portero representa las escrituras que abren la puerta, porque las escrituras son las que autorizan a alguien a hacer algo que Dios va a bendecir y respaldar. Romanos 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. O sea, la ley
Cristo es el fin de la ley como la meta de la ley, no como la terminación en el sentido de que ya no hay ley, sino como a lo que apunta la ley. La ley deja entrar a Cristo. La ley le abre las puertas a lo que viene de Cristo, al que representa al Cristo, al que está siguiendo a Cristo. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de la manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestro guía temporal, nuestro tutor temporal para conducirnos a Cristo, de la manera en que estábamos en el redil, guardados por la ley, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos. Cuando ya viene el pastor, ya no estamos bajo el cuidado del portero, ya estamos bajo el cuidado del pastor. Entonces, históricamente, la ley delimitó al pueblo de Dios, definiendo quién estaba dentro y fuera del redil, y la misma ley, las mismas escrituras, protegen al pueblo de los falsos pastores y de los falsos mesías. Y por eso el pasaje dice en el verso 3, el portero le abre la puerta. Eso era lo que ellos no entendían. Y el mismo Evangelio de Juan ha estado diciendo cómo la ley y los profetas testifican de Cristo, señalan a Cristo y le abren paso a Cristo. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret. Juan 5:39, ustedes examinan las escrituras porque piensan que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:45 y 46, no piensen que yo los acusaré del Padre, delante del Padre, el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. El portero le abre la puerta al pastor, mostrando que él es de quien ella habla. Tenemos una lectura más, ya luego de haber analizado cada uno de los personajes. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Eso ya nos quedó claro. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Esto también quedó claro. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A partir de aquí voy a detenerme un poquito. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, el punto de la parábola es claro, el contraste entre ladrones y salteadores y el verdadero pastor de las ovejas. Saltarse la cerca significa ignorar la revelación previa y el testimonio de las escrituras acerca del Mesías. Entrar por la puerta significa venir cumpliendo las profecías escritas acerca del Mesías, entre ellas dar vista a los ciegos. Pero veamos algunos detalles. Las ovejas oyen su voz. Isaías 40 dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Señor, me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Hermanos, ¿qué es escuchar la voz del pastor? Escuchar la voz del pastor es escuchar su llamado. Vengan a mí los trabajados y cansados. Vengan a mí los sedientos. O es escuchar su voz cuando se para frente a ti y te dice, sígueme. ¿Has escuchado la voz del amor diciéndote, sígueme? Esta semana yo recibí la noticia, ¿verdad?, de que tengo que desalojar el apartamento donde vive y de alguna manera en esa meditación y en esas situaciones internas que uno vive, eso le permite a uno percibir su voz. Y de alguna manera una de las maneras en que yo percibí su voz es diciéndome, ¿no habrá un poquito de idolatría en tu corazón hacia ese lugar? Porque cuando oímos su voz no necesariamente es para felicitarnos. Rara vez yo he oído su voz diciéndome, bien hecho. No, generalmente es para jalarnos el mecate. También percibí su voz recordándome, ¿no le dijiste a tal persona y nos estaba enseñando que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra? Tu hogar permanente no está aquí.
Hermanos, con amor les digo, no se puede pastorear a quienes no oyen la voz del pastor. Necesitamos oír su voz. Sigue diciendo, llama a sus ovejas por nombre. Isaías 43:1, más ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Un día Dios se le apareció a Abraham y le dice, Abraham, y él responde, aquí estoy, toma ahora a tu hijo. En Éxodo 3, una zarza ardiente habla y dice, Moisés, Moisés, y él responde, aquí estoy, no te acerques. En 1 Samuel 3 el Señor habla y dice, Samuel, y su respuesta también fue, aquí estoy. Hermanos, llamar por el nombre implica ser dueño, implica posesión, implica elección personal, implica reconocimiento, implica asignación de identidad. Conocer por nombres significa relación íntima. Pero pensemos en Abraham, ¿cuándo lo llamó Dios por nombre? Para mostrarle que aquello que pensaba que era esencial para el cumplimiento de las promesas y que creía que era imprescindible para que su vida tuviera sentido, lo tenía que sacrificar, porque se había convertido en un ladrón. Cuando nos llama por nuestro nombre, lo hace para amarnos, pero a veces también lo hace para corregirnos, nos hace para... Y dice, y las conduce afuera. Isaías 42:16, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin. ¿Sabe a dónde nos quiere conducir? A una santidad, a una pureza, a una justicia que no conocemos, a una luz que no hemos, en la que no hemos estado antes, a una llanura en la que no hemos pasado. Salmo 23, ¿hacia dónde? Me conduce hacia aguas de reposo y me guía por senderos de justicia. ¿Por qué dice afuera? ¿Afuera de dónde? Obviamente en la imagen, afuera del redil, pero cuando vemos toda la revelación bíblica, afuera de las tinieblas, afuera del pecado, afuera de Babilonia, afuera de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, afuera de los lazos de los ídolos. ¿Hacia dónde? Hacia la luz, hacia la pureza, hacia la justicia, hacia la santidad. Y va delante de ellas. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermanos, pero para poder seguirlo necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Pero yo le pregunto algo, ¿qué tanto conocemos su voz? La madre en el cantar de los cantares dice, una voz se oye, es la voz de mi amado. ¿Por qué? Porque ella conocía la voz de su amado. Viene saltando por los montes. ¿Reconocemos nosotros la voz? ¿Le seguimos? A veces damos por hecho, ay, sí, yo soy oveja del Señor, pero ¿qué tan buenas ovejas somos? ¿Qué tanto oímos su voz? ¿Qué tanto le seguimos? Porque a un desconocido, pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Lamentablemente esta no es una realidad para muchos cristianos, ni es una realidad 100% para ninguno de nosotros. Tenemos que aprender más a oír. 1 Corintios 10:14 dice, amados míos, huyan de la idolatría. 2 Timoteo 2:22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que invocan al Señor. Tenemos que aprender que las voces del mundo son voces de extraños, son voces desconocidas y tenemos que aprender a oír. 1 Corintios 6:18 dice también, huyan de la fornicación. 1 Timoteo 6:11 dice, huye de estas cosas. Y en el contexto se refiere al amor, al dinero, a las falsas doctrinas, a las rencillas. Necesitamos aprender a oír de las voces que quieren robar nuestra atención
y que quieren que no oigamos y sigamos la voz de nuestro pastor. Hermanos, ¿qué profecías se están cumpliendo? Ezequiel 34, 11 al 13 dice, así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que esté en medio de sus ovejas dispersadas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. ¿Qué profecías se están cumpliendo? Ezequiel 34, 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, es decir, Jesús, el hijo de David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Una pregunta de reflexión. Quedémonos con los dos personajes principales, los ladrones y salteadores y el verdadero pastor. ¿A quién de los dos reflejas tú en tu relación con otros? Porque a veces rompemos la imagen, decimos, ah, solo Jesús es pastor, pero si recordamos algunas de las enseñanzas previas, también nosotros somos llamados a pastorearnos los unos a los otros. Él es el gran pastor, yo soy un subpastor y usted es un subpastor del resto del pueblo. ¿Te relacionan con las demás personas para sacar beneficio de ellas? ¿O te relacionas con las demás personas buscando servirles, cuidarles, amarlos, ayudarlos? Otra pregunta de reflexión. ¿A quién de los dos, ladrones o salteadores y verdadero pastor, estás siguiendo en tu vida cotidiana? ¿Qué voz es la que más oyes? ¿La de Netflix, la de Facebook, la de Instagram, la de las redes sociales, la de los influencers? ¿La de tu familiar que te siembra discordia, que trae división? ¿La del enemigo que te quiere mantener en ira, en resentimiento, en amargura? ¿O la del verdadero pastor que te quiere sacar de todo eso? ¿Qué es lo que más persigues? ¿Quién o a qué le dedicas más atención? Porque no somos tan buenas ovejas como creemos. Estas ovejitas de la imagen, ellas oyen la voz de su pastor y le siguen. Nosotros, a veces el pastor nos habla y decimos, no quiero, no voy, no se me da la gana. No somos tan buenas ovejas como creemos. Y hay un tema. Dios también juzgará entre oveja y oveja. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor, yo juzgaré entre oveja y entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies al resto de sus pastores, de los pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después esturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así dice el Señor, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré a mis ovejas y ya no serán presas. Juzgaré entre oveja y oveja. ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás también es importante? ¿Quién es entonces Jesús? Jesús es el verdadero pastor. Él es Dios mismo. Y también es el pastor establecido por Dios para apacentar su rebaño, para hacer sentar sus ovejas. Y él también ha llamado ministros para que apacentemos, pero no para que hagamos toda la obra del ministerio, para que los capacitemos a ustedes, para que ustedes también hagan la obra del ministerio y se cuiden entre ovejas también. Jesús es, pero quiero quedarme con esto. Jesús es el que llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera y va delante de ellas. Yo hoy no tengo preguntas para considerar ni para terminar este mensaje. Hoy tengo una reflexión porque mientras estaba preparando el mensaje y orando, el Señor me dijo que Él quiere sanar corazones heridos en esta mañana. Seguramente tú experimentaste el ser maltratado y engañado por ladrones y salteadores.
Seguramente hubo personas que se quisieron aprovechar de ti, que querían tu lana, que querían tu grasa, que querían tu carne, pero no querían cuidarte. Pero te ofrecían o ya aparecieron en tu vida como que te querían cuidar, pero en realidad solo quisieron sacar provecho de ti. Pueden ser personas físicas, pudieron haber sido líderes religiosos, pudieron haber sido padres, pudieron haber sido jefes, pudieron haber sido ídolos en tu corazón. Pero hoy el verdadero pastor quiere tomarte en sus brazos y quiere vendar tus heridas. Hoy el verdadero pastor te llama por tu nombre. Pongámonos de pie en esta. Ayúdame. Hoy el verdadero pastor también llegó por ti al redil y te llama por tu nombre y te invita a salir. Te invita a dejar atrás recuerdos de dolor, de soledad y el temor que el ladrón sembró en tu corazón. Señor, te damos gracias, porque aunque antes de ti vinieron a nuestra vida ladrones y salteadores y nos quisieron destruir y nos hirieron y dejaron marcas, Señor, en el corazón de tu pueblo, tú veniste como habías prometido, como habías dicho, yo mismo iré a rescatar a mis ovejas. Dejaste el cielo para venir a entrar por la puerta y a llamarnos por nombre. Escucha como Cristo te llama por nombre en esta mañana. Él te llama por tu nombre a seguirle. Él te toma en sus brazos para sanar tus heridas. Porque Él vino para cargar a la enferma y a la perniquebrada. Deja que el verdadero pastor sane tus heridas en esta mañana. Deja que pronuncie tu nombre y te enamore. Y disponte a seguirlo. Disponte a seguirlo. Señor, yo queremos ser ovejas sumisas a ti. Queremos valorar tu sacrificio y tu obra para apacentarnos. Y queremos aprender, Señor, a huir de la voz de los extraños. Escuchar tu voz con claridad y seguirte. Queremos seguirte, queremos tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Ayúdanos a salir del dolor, ayúdanos a salir del pecado, ayúdanos a salir de la esclavitud, ayúdanos a salir del resentimiento, ayúdanos a salir del temor, porque tú nos vienes a sacar fuera, tú nos conduces fuera a lugares que no conocemos. Llévanos a ese nivel de justicia que no conocemos, a ese nivel de luz que no conocemos, a ese nivel de santidad que no conocemos, a esa paz que no hemos experimentado antes. Condúcenos, Señor, pues ovejas
tuyas somos. Que no tienen que seguir temiendo las amenazas de ser expulsados de la sinagoga. Que no tienes que seguir escuchando la voz del enemigo, que te dice que si no sigues en ese pecado no vas a ser feliz. O que te dices que si no sueltas ese resentimiento te van a volver a herir o a lastimar. El Señor te llama a salir, el Señor te llama a salir para seguirle a Él.